Buenos días, mi nombre es Diego Aldazoro y hoy les hablaré sobre los primeros auxilios y la hemorragia. Primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario. Importancia de los primeros auxilios. La finalidad de los primeros auxilios, por tanto, es adquirir conocimiento básico que permita, en la medida de lo posible, estabilizar al paciente, así como aliviar el dolor y la ansiedad hasta que pueda ser atendido por personal sanitario especializado. Medidas básicas de los primeros auxilios: mantener vivo al accidentado, evitar nuevas lesiones o complicaciones, poner al accidentado lo antes posible en manos de servicios médicos, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias. La conducta PAS. Las siglas PAS, proteger, avisar y socorrer, son conocidas en el entorno de los servicios de emergencia como un protocolo de actuación en caso de un accidente. Tres acciones básicas y principales que todo el mundo puede realizar hasta que los profesionales lleguen al lugar del acontecimiento u accidente. Consecuencias legales de estas. La actividad o la misión primordial y casi exclusiva del socorrista ante una víctima no es otra que la de salvar vidas. Esto conlleva la necesidad de conocer las consecuencias de sus actos e intervenciones. Sin embargo, es el Código Civil el texto que contiene las reglas básicas de convivencia de la sociedad. En base a esto, cuando no se actúa conforme a lo establecido en este o se producen consecuencias negativas de una actuación, se actúa con culpa o negligencia, representando estas un daño que da lugar a la denominada responsabilidad civil. A su vez, se considera delito o falta la comisión u omisión de un hecho penado por la ley. El RCP significa reanimación cardiopulmonar. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o un ahogamiento. La hemorragia se define como la salida incontrolada de sangre de cualquier vaso sanguíneo. Luego vamos a la herida. Las heridas son aquellas lesiones que producen pérdida de la integridad de los tejidos blandos. Son producidas por agentes externos como un cuchillo o agentes internos como un hueso fracturado. Pueden ser abiertas o cerradas, leves o complicadas. Los principales riesgos de una herida son la infección y el shock hemorrágico. Signos y síntomas: dolor, hemorragia, destrucción, daño de los tejidos blandos y el eritema de la zona. Las quemaduras es la lesión en la piel o los tejidos más profundos ocasionados por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. Luego están las fracturas. Existen dos tipos de fracturas: la fractura completa, que es el hueso que se rompe en dos partes; la fractura en tallo verde, que es el hueso que se rompe pero no se separa en dos partes. Es típica de los niños. El emponzoñamiento es el envenenamiento producido por la mordedura de una serpiente del género Crotalus. La ovase es lo que se conoce comúnmente como atragantamiento por un objeto, un trozo de comida, etc. Ese objeto, en lugar de ir por el esófago, va por otro camino, el de la vía aérea. El traslado de pacientes. Al trasladar al accidentado se debe garantizar que las lesiones no se aumenten, por lo cual se debe evitar la realización de muchos movimientos. Los traslados innecesarios, al igual que medios y métodos inadecuados. Inmovilización de los pacientes. Las técnicas de movilización tienen como objetivo disminuir la lesión. Ley del ejercicio de la medicina. El artículo número 1. El ejercicio de la medicina se regirá por las disposiciones de la presente ley y de su reglamento. El artículo número 2. A los efectos de esta ley se entiende por ejercicio de la medicina la prestación por parte de profesionales médicos de servicios encaminados a la conservación, fomento, restitución de la salud y rehabilitación física o psicosocial de los individuos y de la colectividad. La hemorragia. La hemorragia se define como la salida incontrolada de sangre de cualquier vaso sanguíneo. La cantidad de sangre que se pierde dependerá del vaso sanguíneo sangrante, la vena o la arteria. Esta última es evidentemente más grave, ya que en pocos minutos se puede perder un gran volumen de sangre, produciendo shock y riesgo de muerte. Tipos de hemorragias. Las externas. La salida de sangre hacia el exterior del cuerpo se puede evaluar su compromiso. Las internas. El daño que produce la hemorragia no se puede evaluar, por lo que las hemorragias internas se deben considerar como graves.
Las exteriorizadas se producen en el interior y toman contacto con el exterior por orificios naturales. Luego están las características y los objetivos. Según el vaso sanguíneo afectado, según el vaso dañado que produce la salida de sangre, podemos distinguir las siguientes características en una hemorragia o sangramiento. Está la arterial, que es la sangre que fluye bajo presión, es pulsátil, color roja brillante, sale a distancia del cuerpo y es la hemorragia más grave. Luego está la venosa, que es el color rojo oscuro, brota sin fuerza, la sangre fluye continuamente. Luego está la capilar, que es el flujo es más lento y en gotitas. Complicaciones de la hemorragia. Esta es la más peligrosa, ya que si no se controla el sangramiento puede producir un shock, pérdida de sangre en poco tiempo, dilatamiento agudo casi de muerte. Luego están los objetivos, que son impedir y reducir los efectos de shock, reducir los riesgos de contaminación y disponer el traslado hacia el hospital. Luego pasamos hacia los primeros auxilios de una hemorragia, que básicamente lo que generalmente se realiza es cuando una persona tiene una correa donde se produce la herida, es decir, la hemorragia, se presiona fuertemente. Con lo que tengas a mano, se puede decir que un trapo, presionar duro para que deje de salir mucha sangre. Y en el peor de los casos, se tiene que realizar un torniquete, que es cuando ya la lesión es mucho más grave. Pero si no, lo primero que debemos hacer es la herida, presionarla muy fuerte con un trapo, una correa o lo que se tenga a mano, y para luego llevarlo a un hospital o donde lo pueda asistir. Gracias, esta fue toda mi exposición.